Desde las cercanías de Palmira hasta el Océano Índico y desde el Mar Rojo hasta las costas del Golfo Pérsico se extiende la península arábiga. Desde el punto de vista geológico es un bloque de antiguas rocas metamórficas que podía ser considerado como un subcontinente, puesto que ocupa una placa tectónica propia equivalente a la cuarta parte de Europa. La península forma la mayor unidad estructural en el Oriente Medio y ha ejercido su influencia en la geografía humana de la región, constituyendo el núcleo de la demografía de toda la zona. La economía, la política, la cultura y, en definitiva, toda la historia de las civilizaciones vecinas se ha visto condicionada por cuanto pasaba en la península. Esta amplia plataforma granítica inclinada hacia el Golfo Pérsico, bordeada de cadenas montañosas, recubierta de arena y lavas volcánicas, posee 5 regiones naturales de clara diferencia climática: la zona montañosa occidental, la costa del sur, la zona de Omán, la costa del este y la zona de los desiertos interiores. La desecación del suelo y el proceso de desertización, la disminución de las zonas de productividad agrícola y el incremento de la población condujeron a un ciclo constante de migraciones que impulsaron a las tribus nómadas de la península hacia las zonas fértiles imaginadas por ellos como tierras de promisión. La península había sido ocupada por los árabes mucho antes de la era cristiana, y hasta la aparición del Islam se encontraba, tanto desde el punto de vista religioso como desde el político y social, en un estado inorgánico. La falta de homogeneidad geográfica de la región se prestaba a ello. Las diferencias geográficas han producido una distinción en la forma de vida de los habitantes de la península. Es así como podemos hablar de árabes nómadas y de árabes sedentarios, existiendo una clara distinción no solo en su organización política y social, sino también en su historia. La vida del nómada ha transcurrido desde hace unos 5.000 años sin mayor variación, mientras que la vida del hombre árabe sedentario se ha ido modificando con la historia. Etimológicamente, la palabra árabe, arab, según los diccionarios árabes, denota la acción de trasladarse en forma continua, lo que asocia el vocablo con el nomadismo. Por contraste, su autónomo es Misr, que comprende a un sector de este pueblo que ha dejado la vida nómada para hacerse sedentario. La palabra Misr corresponde al nombre árabe de Egipto, lo cual indica que los árabes nómadas tenían a la antigua civilización faraónica por la más excelsa de las antiguas civilizaciones árabes sedentarias. Antes de la época de Mahoma, los antiguos árabes estaban organizados en tribus. La organización política de la tribu era rudimentaria. Su jefe, el jeque, elegido por los ancianos de la tribu, normalmente entre los miembros de una sola familia, más que ejercer un poder de mando, cumplía una función de arbitraje. La vida de la tribu aparecía organizada por la costumbre o sumna, camino por el cual se debe transitar, que recoge las tradiciones de la sociedad beduina. El sentido de justicia estaba inspirado en la antigua ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La religión beduina era una forma de politeísmo animista con elementos fetichistas. Los seres que adoraban tenían una naturaleza astral. Así, Manat, Al-Usa y Ayat representaban la tríada de deidades más universales de las tribus del desierto, pero subordinadas a su vez a un dios más elevado, Alá. Independientemente, cada tribu centraba su fe en torno al dios de la misma, lo que dio lugar a un vasto panteón que alcanzó el número de 370 divinidades. Un dios culto y peculiaridades era el distintivo de cada tribu y una expresión ideológica del sentido de unidad y cohesión de ella. Además de estos dioses, se creía que hombres, animales y objetos con ciertas cualidades superiores estaban poseídos por criaturas intermedias entre hombre y la divinidad, los llamados jinns o genios, a los cuales se atribuían las epidemias, enfermedades, impotencia de los hombres, la esterilidad de las mujeres, la locura y otros males. Los acontecimientos históricos que caracterizan a los 2 siglos anteriores al surgimiento del Islam son denominados por la historiografía árabe los días de los árabes, nombre con el que se designan las disputas entre las tribus nómadas por el ganado, los pastos o los escasos manantiales de agua. Lo único que engendraba entre ellos comunidad de intereses eran los lazos de sangre, y tal comunidad se manifestaba casi exclusivamente por la aplicación de principios coercitivos y caballerescos, como ayuda, protección o venganza sobre los enemigos cuando la tribu padecía algún insulto. La más ínfima circunstancia podía originar una lucha larga y sangrienta entre tribus.
Estas continuas reyertas han llegado a nosotros por vía erudita o legendaria, llenas de una fantasía poética en forma de narraciones épicas que la memoria popular ha mantenido viva por muchos siglos. La situación de guerras tribales continuas representa desde un punto de vista político y sociológico la imposibilidad de superar el particularismo tribal y el individualismo beduino y de concretar una forma de organización política superior. Nómadas ya establecidos fundaron poblaciones con un grado social más desarrollado, como Medina, Taif y la Meca. Entre estas, la ciudad de Al-Makka, la Meca, iba a alcanzar la mayor relevancia histórica. La ciudad está situada en la zona de Hiyaz, en el entrecruce de las rutas caravaneras de la península. A partir del siglo V fue dominada por la tribu de los Quraysh, que tuvo la habilidad de convertir la ciudad en un importante centro de peregrinación, al lograr reunir las principales divinidades de los árabes en un solo santuario, la Kaaba. Según la tradición, Adán habría construido la primera Kaaba o casa de Dios, posteriormente destruida por el diluvio. El santuario habría sido reconstruido por Abraham y su hijo Ismael, quienes habrían empotrado en el ángulo sudeste del templo la piedra negra traída por el ángel Gabriel. Esta piedra era venerada en forma especial por los beduinos del desierto. Los Quraysh dominaban el comercio de la caravana de toda la península, constituyendo una especie de aristocracia mercantil de negociantes, banqueros y comerciantes. A su vez, en las proximidades de la Meca surgió cierto número de ferias, destacándose la de Ukaz, incorporándose a la vida económica de la ciudad. Contribuyeron a extender su prestigio e influencia al resto de la península. Es imposible pensar en la Meca en otros términos que los del comercio, pues era su única razón de ser. Originariamente se había desempeñado como centro del comercio local alrededor de un templo religioso y paulatinamente se convirtió en un gran centro comercial de carácter internacional. Es decir, la ciudad de la Meca disfrutaba de una privilegiada santidad religiosa que iba estrechamente relacionada con sus actividades comerciales. Cualquier intento de reformar el sistema existente o rebelarse contra él hubiese ido dirigido tanto contra el comercio como contra la religión. Es en este contexto donde nació el profeta del Islam, Muhammad, Mahoma. Aunque existen discrepancias con respecto a la fecha exacta del nacimiento del profeta Mahoma, parece seguro que este acontecimiento tuvo lugar en la Meca hacia el año 570, llamado el año del elefante, debido a que el abisinio Abraha intentó conquistar la ciudad para controlar el comercio de caravanas montado en un elefante a la cabeza de su ejército. El profeta nació en el seno de una familia acomodada. Sus padres Abdalá y Amina pertenecían a la tribu de los Quraysh y al clan de los Banu Hashim. Abdalá murió antes de su nacimiento, quizás durante un viaje comercial fuera de la ciudad de la Meca, y Amina falleció cuando Mahoma tenía 6 años, encargándose de su cuidado su abuelo paterno Abdel Mutalib y después su tío Abu Talib. Aunque ambos se preocuparon del muchacho con afectuosa solicitud, la infancia del profeta parece haber sido triste debido a su situación de huérfano. La vida de Mahoma antes de la predicación es poco conocida. A los 25 años, Mohammed se casa con Khadija, una rica viuda de un comerciante 15 años mayor que él, se dedica de lleno al oficio de las caravanas, recorre el desierto desde la Meca a Damasco y allí tiene algunos contactos con los judíos y los cristianos de Siria, oye los rudimentos de sus religiones. En sus viajes con las caravanas, en el silencio infinito del desierto, Mohammed se forjó la convicción de que solo existe un Dios, al que el hombre deberá rendir cuentas un día, siendo recompensado o castigado en la vida eterna según sus actos terrenos. Hay una pregunta que le obsesiona: ¿cómo puede un hombre escapar del castigo eterno del que oyó hablar a los ascetas cristianos? Se retiró como ellos a la soledad del desierto y vivió durante algún tiempo en una gruta. Ibn Ishaq, el biógrafo más antiguo del profeta del Islam, nos menciona una tradición en la que el mismo Mahoma relata la primera revelación, mientras se encontraba en una caverna del monte Hira en las cercanías de la ciudad de la Meca, donde acostumbraba a ir a meditar. Una noche mientras dormía apareció Gabriel con un paño de seda en el que había algo escrito y me dijo: «Lee». Respondí: «¿Qué he de leer?». Entonces me apretó de tal modo que el paño que creí que era la muerte. Luego me soltó y dijo: «Lee». Esta escena se repitió 2 veces, sin que el profeta dejara de preguntar qué es lo que había de leer. Entonces el ángel Gabriel recitó los 5 primeros versículos de la sura del coágulo.
Predica en el nombre de tu Señor, el que te ha creado al hombre de un coágulo. Predica, tu Señor es el dadivoso que ha enseñado a escribir con el cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Luego Gabriel se alejó y fue como si hubiera grabado algo en mi corazón. Salí de la caverna y cuando estaba en el medio del monte oí una voz del cielo que decía: «Oh Mahoma, tú eres el profeta de Alá, anúncialo». «¿Qué debo anunciar?», preguntó Mahoma. «Predica la existencia de Alá, el Todopoderoso, que ha creado el mundo». Desde ese momento sintió la vocación de anunciar a su pueblo la grandeza de Alá y poner fin al culto de los ídolos. En los inicios de su predicación, Mahoma tuvo alguna dificultad para encontrar adeptos. Después de su mujer, su primo Alí, hijo de Abu Talib, fue el primero en seguirle. Posteriormente lo hizo su hijo adoptivo Zaid. Los dos hombres más influyentes entre sus seguidores fueron Abu Bakr y Omar, quienes más tarde dirigirían la comunidad musulmana. Fuera de sus parientes y amigos, el profeta consiguió hacerse escuchar por la gente más humilde de la ciudad, mientras los gobernantes mequíes hacían caso omiso de sus enseñanzas. En los inicios de su predicación, Mahoma tuvo alguna dificultad para encontrar adeptos. Los comerciantes de la Meca se percataron de que la existencia de la ciudad estaba amenazada por una doctrina que pretendía debilitar la creencia en los dioses de la Kaaba. Al silencio siguieron los ataques verbales a Mahoma. La oposición de los gobernantes mequíes se debía en gran medida a que Mahoma, a través de sus prédicas, ponía en peligro sus intereses políticos religiosos. La abrogación de la antigua religión y del estado legal del santuario de la Meca privaría a esta ciudad de su única y ventajosa posición como centro tanto de peregrinación como de negocios. Su situación en la Meca se hizo más comprometida, por lo que entró en relación con las tribus árabes vecinas y posteriormente con los habitantes de Yatrib, quienes aceptaron una alianza con él. La huida o égira de la Meca a Medina, donde predominaban sus partidarios, ocurrió el 24 de septiembre del año 622 y es el punto de partida de la era musulmana. Mahoma contó pronto con gran número de seguidores. Instalado en Medina, el profeta aparece como jefe teocrático, sustituyendo la arcaica organización tribal por la umma o comunidad de creyentes, basada en la unidad de la fe, constituyendo una nación de carácter religioso. Tras la ruptura definitiva con los judíos de Medina, las tribus árabes de religión judía fueron expulsadas. En el 627, el profeta tomó Jaibar, fértil oasis judío ubicado a 160 kilómetros de Medina, eliminando así una posible amenaza y consolidando su poder. En marzo del 628 se reanudaron los enfrentamientos con los mequíes. El asalto a las caravanas y múltiples escaramuzas que fueron venciendo la resistencia de los comerciantes de la Meca. Al año siguiente, tras una tregua, se permitió su entrada en peregrinación a la ciudad y en enero del año 630, encabezando a 10.000 hombres, Mahoma entró victorioso en la Meca, donde actuó con magnanimidad sin tomar represalia alguna contra sus enemigos. Aquel hombre no era un lógico y por tanto resulta difícil presentar su doctrina religiosa de manera sistemática. Tal doctrina no constituía una creación original, sino que se había desenvuelto bajo el influjo de otras religiones, cristianismo, judaísmo y en parte el parsismo o zoroastrismo. El rasgo más típico de su doctrina es el dogma de la completa dependencia del ser humano respecto a Dios y la ciega resignación a la voluntad divina. La fe es estrictamente monoteísta y se considera a Dios como poseedor de un poder ilimitado sobre sus criaturas. La religión mahometana toma el nombre de Islam, que significa resignación o sumisión a Dios. La prédica de Mahoma apela a los mejores sentimientos de un pueblo rudo y violento como el de los beduinos de Arabia. Su descripción del juicio final, las emotivas visiones del infierno y del paraíso, donde los creyentes vivirán en medio de manantiales, frutas y ardientes vírgenes amorosas creadas para ellos, conecta a la perfección con los anhelos poéticos de belleza y excelsitud de las tribus del desierto. Para los beduinos de Arabia, el Islam fue el paso entre la oscuridad y la luz. La lengua, la cultura, el sentimiento de unidad surgieron a la vida gracias a una fe.
Las costumbres tribales se fueron modificando al dictarse normas sobre el derecho familiar, matrimonial y penal. Se fijó y articuló el culto con las instituciones fundamentales de la oración canónica, la limosna legal, el ayuno y la peregrinación. En el año y medio que le restaba de vida, el profeta consolidaría su obra en toda la península, logrando erradicar en forma definitiva al paganismo e implantando un nuevo modo de vida en la nación árabe. El 8 de junio del 632, después de varios días de enfermedad, Mahoma dejó este mundo siendo enterrado en el solar de su casa, en Medina, donde surgiría la mezquita del profeta, segunda en importancia después de la Kaaba. Mahoma se constituyó en cabeza de una nueva comunidad política teocrática y como profeta y gobernante no se limitó a predicar una fe, sino que organizó su comunidad bajo el Islam, llamada a sistematizar y guiar toda la conducta personal de los fieles y la actitud pública de la comunidad. Gracias a esta fe, los árabes, un pueblo de pastores dispersos que vagaba desconocido por los desiertos como portadores de un mensaje de una lengua y una cultura, alcanzan un papel preponderante en la historia universal. Desde el punto de vista histórico, la llamada expansión islámica, la última oleada migratoria del pueblo árabe desde su lugar de origen, supera con creces la repercusión de las precedentes invasiones de germánicos y eslavos. Es una impetuosa marejada que produce la arabización total del Próximo Oriente, constituyéndose los árabes en el sustrato de la población de una inmensa área geográfica que, incluyendo todo el norte de África, el valle del Nilo, el Cuerno de África, el Levante, Mesopotamia, se extiende desde el océano Atlántico hasta los montes Tagros y más allá de los contrafuertes de la meseta irania hasta los confines de la India. Los historiadores modernos han desvirtuado la creencia de que fue el fanatismo religioso lo que impulsó las fulgurantes victorias de los árabes sobre el imperio persa y las provincias orientales bizantinas. Los fervores religiosos y las cruzadas pertenecen a una época posterior. Es obvio que la mayoría de los fieros beduinos integrantes de los ejércitos del incipiente califato apenas conocían la fe islámica y, como otros tantos conquistadores, fueron impulsados por la necesidad, el hambre y la sed de botín. Sin embargo, en la historia de la expansión musulmana, desde muy temprano, se evidencia que sus posibilidades de éxito y consolidación han estado siempre relacionadas con la viveza o vaguedad de este sentimiento de unidad religiosa y cultura que con tanta fuerza propicia el Islam frente a las disensiones tribales o de intereses.